días. Muchas gracias, hermanos del coro. No sé si esta sensación cada día canta mejor. Se nota cuando se practica y cuando se tiene la alabanza en los labios y en la garganta, cuerdas vocales, ¿no? También en el corazón. Nos anima mucho al coro y que puedan seguir haciéndolo también. Nos saludamos unos a otros antes de empezar. Buenos días a todos, bienvenidos. Vale, muchas gracias. Pues ¿hemos alabado al Señor? Sí. Hemos preparado nuestros corazones para un domingo más, un día del Señor más, por recibir su palabra. Ahora, por favor, quiero que vayamos a la siguiente parte que nos toca, que es preparar nuestro espíritu para recibir su palabra. Entonces, la mejor manera para hacer esto es orando juntos, con un mismo corazón. Yo pondré la voz y ustedes el corazón. Pues vamos a orar juntos. Bendito Padre, que vives y reinas, te damos gracias. Siempre la gratitud debe estar en nuestros labios, porque a ti te agradó, Señor, librarnos del hoyo de corrupción. A ti, Señor, te agradó salvar nuestras almas, unas almas que tenían destino seguro, asegurado, que era el fuego que arde por los siglos de los siglos. Pero, Señor, a través del sacrificio de Cristo en la cruz y esa preciosa sangre siendo derramada, la sangre del justo, fue la que perdonó a los injustos, entre los cuales nos encontrábamos todos nosotros. Y por eso, Señor, no podemos venir de otra manera delante de ti que dándote gracias, porque nosotros no nos merecemos nada. Si bien todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de ti, Señor, o eran así delante de ti, Señor, ahora todas las obras que nosotros, las buenas obras que nosotros hacemos, ya estaban preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, ¿qué podemos decir? Nada, Señor. Que venimos nuevamente a ti con las manos vacías, que venimos a ti nuevamente con boca abierta pidiéndote todas las cosas, porque tú nos provees todas las cosas. Danos sabiduría, sobre todo sabiduría, para vivir correctamente la vida cristiana. Danos entendimiento de tu palabra para poder obedecerla. Y también danos amor para poder compartir tanto el Evangelio con los extraños y también con los hermanos, poder amarnos y perdonarnos, orar unos por otros y todo lo que tú esperas de los hijos amados y amables. Ayuda, Padre Santo, para que la Iglesia de Tarancón, con sus virtudes y sus defectos, pero que seamos sinceros, Señor, en nuestro caminar. Sabemos que hay mucho que mejorar, no somos perfectos. Lo seremos cuando tú vengas en el cielo y transformes nuestro cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Pero sí queremos vivir agradándote, Señor, y que nos ayudes en este camino. Cuida de las almas que están escuchando desde hace poco tiempo en este lugar, esas almas nuevas que tú trajiste y has salvado con tu misericordia. Y también obra, Señor, en los que llevan más tiempo, aquellos que tal vez deberíamos ser más sabios, pero todavía nos falta mucha sabiduría. Y si hay alguna persona que viene aquí por primera vez, Señor, también toca su corazón y haz de entender que no hay otro lugar en todo el universo mejor que este. No porque estemos nosotros, sino porque estás tú. Entendiendo eso, Señor, que donde tú estás está la paz, está la armonía, donde tú estás está el sosiego, el gozo, el deleite, la comunión, la bendición. Por eso no hay otro lugar mejor que en tus moradas celestiales. Y aunque sea por un corto periodo de tiempo, en este lugar estás tú y tu presencia, tu Santo Espíritu gobierna. Ayúdanos a entender, Padre Santo, esas verdades tan grandes y tan sublimes. Y un día más abre nuestros corazones para entender tu palabra, que será predicada por hombres, sí, por labios imperfectos, labios inmundos de esta tierra, sí, pero que sea tu palabra la que nos hable en el nombre. Damos gracias por este privilegio que tú nos das tan grande, Señor.
te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Salmo 116. Salmos 116. Alegro de que nuevamente la iglesia está prácticamente llena. Como ya saben, lo más difícil no es llenarla, sino mantenerla. Y de eso depende cada uno de nosotros, ¿vale? El que esté llena no quiere decir que el pastor lo está haciendo bien, que también. También depende de cada uno de ustedes, de lo que aporten en sus vidas y el ejemplo que damos, el testimonio que damos a las personas que están aquí. Gracias al Señor. Salmo 119. Lo vamos a leer entero. O sea, 116. Empiezo bien. Salmo 116 lo vamos a leer entero. Yo voy a leer versículos impares y vosotros me vais a acompañar con los pares. Yo leo impares, vosotros pares. Comienzo yo. Salmo 116, confianza en el Dios vivo. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Versículo 19, juntos. Y los ateos de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Hoy quería comenzar con este salmo tan precioso que no hace otra cosa nada más que mostrarnos la grandeza del Dios que tenemos, un Dios salvador, un Dios misericordioso, un Dios que se compadece de los débiles y que atiende a sus súplicas, un Dios que no solamente salva, sino que después de salvar sigue manteniendo y sigue constante siempre, porque Él es así, Él es eterno y Él es fiel por siempre. Y también nos enseña una cosa, que todo aquel que entiende el Dios que tenemos, tiene que tener un corazón agradecido y tiene que tener un deseo de agradarle en todas las cosas. Dice el versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué puedo dar yo a Dios digamos, en devolución, en contraposición a lo que Él ha hecho por mí? ¿Qué puedo darle yo a Él? Difícilmente vamos a llegar a su altura, a su plenitud, ¿no? Es imposible. Llegar a la misericordia de Dios, llegar a la bendición de Dios, llegar al perdón de Dios. Nosotros no podemos, pero sí tiene que estar en nuestro corazón hacer todo lo posible para agradar. Por ejemplo, los padres. ¿Qué pueden hacer los hijos para agradar a los padres? Pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero los hijos nunca van a llegar al estatus que nosotros les pedimos. Nunca van a llegar a hacer eso que nosotros deseamos. Sin embargo, nosotros les amaremos igualmente. Y les amamos más aún cuando vemos que lo intentan agradar, aunque no lleguen a lo que nosotros les pedimos o lo que quisiésemos o quisiéramos que fuesen nuestros hijos. Bien, hermanos, hoy el tema, creo que ya avisé,
a lo mejor para alguno hoy es un mal día para venir a la iglesia, es la ofrenda. Hoy toca hablar de un tema del cual hablamos una vez al año. Una vez al año. No hablamos más, no insistimos más. Yo me acuerdo, antes de conocer a Cristo, yo pasé por varias iglesias cristianas, evangélicas. Yo antes era católico, apostólico, romano. Pero en mi corazón, no solamente en mi corazón, en mi pensamiento, yo estaba buscando a Dios. Yo necesitaba ayuda a Dios. Yo cuando doy mi testimonio, pues siempre explico que yo busqué primeramente a Dios por meramente temas personales. Porque yo quería aprobar una oposición de magisterio, quería ser funcionario. Entonces yo sabía que no lo iba a conseguir si no tenía a Dios ayudándome. Por eso empecé a buscar a Dios. Y en este caminar, intentando buscar, no aprobé la oposición, se lo digo ya, pero encontré algo mejor, que fue a Dios. Y Él me encontró, porque el perdido era yo. Pero antes de eso yo había asistido a varias iglesias cristianas. Y en una de ellas, creo que fui 3 o 4 veces. Y las 3 o 4 veces que yo asistí, 3 o 4 veces pidieron el diezmo, la ofrenda. O sea, no hubo día que no pidiesen. Y no así, vamos a pedir, darnos por favor, no, sino con insistencia, con perseverancia. Entonces entendí que era pues una iglesia más, donde lo único que se movían era por meramente lo económico. Bueno, hoy yo quiero que salgamos de estas dudas. ¿Por qué, hermanos, es bueno aprender y predicar de esto una vez al año? Porque muchas iglesias ponen demasiado énfasis en el diezmo y en la ofrenda. Demasiado. Tanto que el que tiene un poco de discernimiento, o el que tiene dos dedos de frente, puede entender que esa iglesia no es correcta y que ahí el único que tiene interés es el pastor, en hacerse rico y en hacerse pues mejor posible. Y luego hay otras iglesias donde tal vez no se predica nada. Y luego la gente que hace, pues bueno, si no se predica, pues la gente no lo hace. Tan malo es uno como otro. Por eso consideramos que una vez al año no hace daño, ¿no? Una vez al año no hace daño. Pero también debemos entender que incluso predicando una vez al año hay cristianos que rehusan hacer la ofrenda. Hoy ya no vamos a hablar de diezmo, ¿no? Porque vamos a explicar bien qué es cada cosa. Y eso tampoco es bueno. ¿Por qué? Bueno, es porque en primer lugar parece que no entienden verdaderamente lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus corazones. Por eso comenzar con este Salmo 116. El Salmo 116 relata de la obra que ha hecho Dios en el salmista y cómo sus labios se llenan de gratitud. ¿Y qué dice? Pagaré ahora mis votos. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de su pueblo. Versículo 18. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. ¿Qué es pagar los votos? Pagar los votos significa, ¿qué son los votos? En primer lugar hay que entender esto. ¿Un voto qué es? ¿Qué es un voto? Los que se casaron, ¿no? Hace poco hicieron votos. Significa una promesa, lo que ellos anhelan hacer. Esos son votos. Entonces nosotros cuando entendimos la salvación de Dios, hicimos votos. O sea, esto es la salvación. Gracias Dios. Ahora voy a... Ahí Dios donde quiere ver nuestros votos. Si hemos entendido bien lo que es la salvación, entenderemos bien lo que es la ofrenda. Y podremos llevar a cabo bien la ofrenda en nuestras vidas. Vale, hermanos. Durante estos días hemos estado aprendiendo acerca de los elementos básicos que tiene que tener todo cristiano en su vida. El primero de ellos, ¿cuál es? La palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salvó y a través de la palabra de Dios crecemos. La palabra de Dios es necesaria en nuestra vida, es el alimento de nuestro espíritu. Pero gracias a esa palabra yo entiendo todas las cosas y entiendo cómo es Dios. Él me dio todas las cosas. Cuando yo comprendo eso, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo darme entero. Pablo dijo, yo mismo me entrego entero a vosotros. Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, decía, sí, vosotros habéis recibido, pero ¿por qué habéis recibido? Porque yo me he entregado a vosotros. Y a otras iglesias igual, les decía, yo me he entregado a vosotros mismos. Me he hecho de todo a todos. Pero eso uno lo puede hacer cuando entiende perfectamente la palabra de Dios. Por eso es importante no solo recibir la salvación, sino después de eso seguir alimentándose de la leche espiritual no adulterada para crecer, para salvación, dice así la Escritura. Entonces necesitamos ese alimento. El segundo que hablábamos era la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Y normalmente nuestra oración ¿en qué se centra? Pedir, dame. ¿Sí? ¿Y Dios qué dice en su palabra? Bueno, que el que cierra su oído al clamor del pobre, su oración también será abominable. No será escuchada. Por eso es importante que nosotros cuando pedimos a Dios, también entendamos lo que Dios nos pide a nosotros.
Y vamos a entender que Dios no nos pide económico, Dios no nos pide dinero. A Dios no le hace falta el dinero porque Él es el dueño de todas las cosas. Pero Él sí quiere nuestro corazón. Si nuestro corazón está amarrado al dinero, ¿qué ocurrirá? Nosotros no podremos dar a Dios nuestro corazón. En tercer lugar, aprendemos de la comunión. La comunión es estar todos juntos, ¿no? En armonía, en sencillez. Si leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 2, donde aparecen estos elementos, dice el versículo 42 que ellos perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, así, ¿no? Y luego continúa diciendo, a partir del versículo 45, que ellos, ¿cómo estaban? Estaban todos reunidos y cada uno vendía sus posesiones, de tal manera que ni uno tenía más ni otros tenían menos, sino que compartían entre ellos todas las cosas. ¿Y qué hacía el Señor ahí? Ahí el Señor añadía, ¿no? De esa manera Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Cuando en la comunión vemos las necesidades de los hermanos. Por eso también es bueno compartir la comunión. Porque algunos parecen que viven bien, otros parecen que viven muy mal. Pero Dios no quiere eso entre sus hijos. Dios quiere que vivan todos igualmente bien o igualmente mal. Por eso necesitamos compartir la comunión y saber que si hay algún hermano que tiene necesidad, poder ayudarle a ese hermano que tiene necesidad. Y por último aprendíamos de predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio no es gratis. Sí, la palabra dice, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Es decir, dad gratis lo que hemos recibido de gratis, ¿no? Pero todo en esta vida, casi todo en esta vida vale dinero, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros, ¿por qué recibimos la salvación? ¿Por qué? Bueno, aparte por la voluntad de Dios. Pero porque vino un misionero de Corea, ¿no? Un hombre misionero, una persona que estaba viviendo en otro país, en Corea del Sur, y él dejó su trabajo, él dejó su familia, y él se vino a vivir a España. ¿Para qué? ¿Para vivir bien? No, para predicar el Evangelio. Pero esa persona, ¿de qué vive? ¿Del aire? No, tiene que comer. Pero también la Escritura advierte que el que vive del Evangelio, o sea, que trabaja por el Evangelio, que viva del Evangelio. Por eso hay algunos misioneros que necesitan sustento. Pero eso no es nada nuevo. El sacerdote, que lo veremos hoy, los sacerdotes levitas, los levitas, que servían en el templo, ellos no tenían trabajo, ellos no tenían salario. Entonces, ¿de qué vivían? ¿Comían piedras del campo? No. Ellos tenían que vivir de las ofrendas, de los diezmos, del resto de la nación. Y ellos, su trabajo, su servicio sería ministrar en el templo. ¿Cómo qué? Como mediadores. Eso es la palabra sacerdote. Un mediador, intercesor entre Dios y el pueblo. ¿Y los pastores qué son? O evangelistas, o misioneros que van a otros países. Pues son eso. Ellos tienen que trabajar. ¿Ustedes saben cuánto dinero costó, por ejemplo, esta obra? La obra de esta iglesia, de este local. ¿Y de dónde vino el dinero? Hicimos la danza de la lluvia de dinero. El dinero vino de Corea. Vino de Corea. ¿Y nosotros qué decimos? Kansamnida, gracias, ¿no? Coreano, gracias. Nosotros tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una responsabilidad, ¿no? De llenar este lugar, por ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, cuando se abrió la iglesia de Cuenca, ¿de dónde empezó todo? Aquí en Tarancón, ¿no? La hermana de la iglesia conocía a una profesora del colegio que era cristiana en Cuenca y se habló con ella, pudo ir el pastor a predicar a Cuenca y de ahí se abrió la iglesia de Cuenca. Pero hubo que mandar otro misionero a Cuenca y hace falta recurso económico, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, evangelizar no sale gratis, o sea, no es gratis. O sea, se evangeliza, sí, gratis, pero necesitamos recursos económicos, ¿no? Para mandar misioneros, pastores, predicadores y sobre todo para mantener lugares de culto. Porque aquí, ¿quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga los gastos, los impuestos municipales? El alquiler, los gastos que surgen del deterioro. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién lo tiene que pagar? La iglesia. Es nuestra, ¿no? Es nuestra casa. Por eso necesitamos. Para evangelizar y para vivir en este lugar necesitamos dinero. Esta ofrenda. Vale, hermanos, entonces dicho esto, vemos como esos 4 elementos, palabra, oración, comunión y evangelización, están muy íntimamente ligados con este último, que es la ofrenda. Por eso decimos que son 4 ruedas de coche y la ofrenda es la rueda de repuesto. Las ruedas de repuesto. Hay necesidad de ofrendar, y quiero puntualizar, pero no hay obligatoriedad de ofrendar. Si separamos bien estos dos conceptos,
es necesario, pero no es obligatorio. Y quédense con eso, ¿vale? Para que no me malentiendan. Es necesario, no es obligatorio. No son lo mismo, no son sinónimos. Necesario y obligatorio no es lo mismo. Es necesario para ti, para tu corazón, para tu vida espiritual, pero no es obligatorio. ¿Se ha entendido mi palabra? Vale. Entonces vamos a dejar que sea Dios quien nos hable, ¿sí? Para sacarnos de dudas y entender cómo debe ser una ofrenda correcta a Dios. Porque hoy el título de la palabra es mi ofrenda a Dios. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Lo suyo es que paguemos con todo nuestro cuerpo, que menos con nuestros recursos materiales. Bien, hermanos, en primer lugar vamos a aprender cómo era la ofrenda antes de la ley. Si nosotros, por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 4, aparece la primera ofrenda. ¿Cuál fue la primera ofrenda? Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel hicieron la primera ofrenda. Y vamos a preguntarnos, ¿fue obligatoria o fue voluntaria? Fue voluntaria. Dice que Caín trajo lo mejor de la huerta y Abel trajo lo mejor del ganado, un cordero, el más gordo. Pero en ningún lugar pone que Dios los obligó a traer ofrenda, sino que ellos de su voluntad trajeron ofrenda a Dios. Luego sabemos lo que ocurrió, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero Dios no miró con tanto agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Abel era más pecador, Caín era más pecador que Abel. No, los dos eran pecadores. Algunas veces nos imaginamos a Abel una bellísima persona y a Caín un malvado del barrio. Pero no era así. Los dos eran iguales, eran hijos de Adán y de Eva, eran igual de pecadores. Lo que pasa es que Caín no entendió la palabra de Dios, no entendió el consejo de Dios, no entendió la voluntad de Dios. La paga del pecado es muerte. Yo no puedo traer frutos de la tierra porque Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Eso se lo contó a Adán, a sus hijos. Pero Caín no entendió nada. Por eso la ofrenda de Caín no fue acepta. Porque era su propio esfuerzo, su propio trabajo, su propia justicia. En cambio, Abel, que confió, por fe trajo un cordero. Un cordero sacrificado, destripado, ensangrentado. Pero Dios vio con agrado esa ofrenda. Porque el que debía morir, ¿quién era? Abel, ¿no? Pero Abel dijo, yo no quiero morir, yo sé que esto es por fe. Morirá el cordero en mi lugar. Eso aprendemos en el seminario, ¿sí? Entonces, la primera ofrenda fue obligatoria o voluntaria. Voluntaria. La segunda ofrenda que aparece en la Biblia, ¿quién la hizo? Noé. Después de todo el diluvio, él dice que dio una ofrenda a Dios. Os voy a leer Génesis 8, 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dio una ofrenda a Dios. ¿Dios se lo pidió? ¿Voluntaria o obligatoria? Voluntaria. De manera voluntaria Noé hizo esto. ¿Por qué? Por gratitud a Dios. Dios me ha salvado la vida. Y no solo me ha salvado la vida a mí, ha salvado la vida de mi mujer, y ha salvado la vida de mis hijos, y ha salvado la vida de mis nueras. Así, ¿no? Entonces, ¿qué era? Una ofrenda voluntaria que emana o que sale, que surge del corazón, igual que la ofrenda de Abel. En tercer lugar, también Abraham hizo una ofrenda. Os leo Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Eso es un tipo de ofrenda, levantar altar. Y después sacrificar y después hacer determinadas cosas. Esas eran maneras de hacer ofrendas, ¿no? Pero aquí Abraham también hizo de manera voluntaria. Dios no le pidió nada. Pero sale del corazón. ¿Por qué sale esto así? Al entender cómo es Dios, no puede salir otra cosa que dar todo a Dios. Pero estos son ofrendas. Pero, ¿y qué pasa con el diezmo? Porque ustedes saben que las iglesias hay diezmo, ¿no? Diezmo. En todas las iglesias. ¿Qué significa diezmo? El diezmo significa que tú de una parte de un todo, tú tienes que dar una décima parte, ¿no? Tú de 100 tienes que dar 10. Eso es el diezmo. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Décima parte. Quiere decir que yo de todo lo que tengo, de todo lo que he ganado, yo tengo que reservar o que sacar una parte para otra cosa. En este caso, para Dios. ¿Cuándo es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra diezmo? Bueno, aparece con Abraham. En Génesis capítulo 14, versículo 17 en adelante, aparece una historia.
En ese capítulo aparece una historia, parece de película, ¿no? Porque unos reyes se unen para atacar las ciudades de Sodoma, Gomorra, Zeboim, esas ciudades de la llanura del Jordán. ¿Y qué hacen? Bueno, se llevan todas las cosas buenas, las riquezas. Incluso secuestran a personas, y entre ellos, ¿a quién secuestran? A Lot, el sobrino de Abraham. Lo llevan secuestrado. Y Abraham no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Qué hace? Reúne a otros cuantos reyes y se va a hacer la guerra contra esos reyes secuestradores. ¿Y qué ocurre? ¿Quién gana la guerra? Abraham, juntamente con esa coalición que hizo, ganaron la guerra. Al volver de esa guerra, al volver de esa lucha y de recuperar a su amado sobrino Lot, ¿qué ocurre? Les leo Génesis 14, 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sareb, que está en el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, del Dios creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y termina diciendo la palabra: y dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De qué dio Abraham el diezmo? ¿De qué todo? ¿De todo lo que tenía? ¿De todo lo que él tenía? No. Del botín. Hay que entender bien la escritura. No dio el diezmo de todo lo que él poseía, no. Dio el diezmo del botín, de lo que recuperaron. Él dio la 10ª parte para Dios. ¿Voluntario obligatorio? Voluntario. Como gratitud, haber podido recuperar a su sobrino Lot y haber ganado esa batalla. Pero vuelve a aparecer la palabra diezmo. ¿En qué lugar? También ahí, en Génesis capítulo 28, con Jacob. Pero aquí el diezmo en este caso no suena tan bonito. Me van a entender cuando os lea. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que me voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué tal suena esto? Un poco regulinchi, dirían los niños, ¿no? Un poco mal. Está haciendo como un medio trato con Dios. Oye, mira, Dios, está bien. Pero mira, si yo voy bien, si yo tengo pan, si yo tengo ropa, si yo tengo paz, y si tú me bendices y puedo llegar tranquilamente a la casa de mi padre, entonces yo te daré el diezmo de todo. Telita con Jacob. Bueno, nosotros a veces somos somos este. Si me va bien, te doy. Si no me va bien, no esperes, ¿no? Así, de esta manera. Bueno, es una manera un poco drástica, ¿no? El hacer estos tratos condicionados a Dios. Si tú me das, yo te doy, cuando sabemos que el que da primero es Dios. Eso es lo que hay que entender. Entonces vemos claramente que Jacob, ¿cómo dio el diezmo Jacob? ¿Obligatorio o voluntario? Voluntario condicionado. No, era voluntario condicionado. Sí, sí, no, no. ¿Ah? Entonces no vamos a tomar este ejemplo. Pero para que vean en las primeras ocasiones en las que aparece el diezmo en la Biblia, antes de la ley. Estamos hablando desde Abraham hasta Moisés. Pero ¿qué ocurre? Llega Moisés, ¿no? Y Dios le va a dar la ley al pueblo de Israel. Aquí cambia algo. ¿Qué cambia? Bueno, el diezmo ya no va a ser voluntario, ahora va a ser obligatorio. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque cambia todo. En ese momento Dios va a ser ¿quién va a ser Dios? Vosotros sois mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Israel no será una democracia. Israel no será una monarquía. Israel será una teocracia. ¿Qué significa esta palabra? Teocracia o teocratos. Dios es el que manda, ¿no? Dios es el que gobierna. Entonces, como es el que gobierna a Dios, pues tenemos que seguir la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Y aquí entonces aparecerá
una tribu. De las 12, una tribu específica, la tribu de Leví, los cuales tendrán un trabajo específico. ¿Cuál es? Ministrar entre los hombres y Dios. ¿Y qué ocurrirá? Pues que ellos, como les he dicho al principio, ellos necesitarán recursos, comida, ropa, vestido, todo. ¿Y eso quién lo proveerá? Dios desde el cielo, como en el desierto. Proveía el maná y durante 40 años su calzado no se estropeó y su ropa no se envejeció. No trabajaría así. Trabajaría con el pueblo. Por eso el diezmo sería algo obligatorio. Y no solamente el diezmo. Habría 3 tipos de diezmo en el pueblo de Israel. Y cuando sumamos estos tipos de diezmo, ¿saben qué sale? ¿Cuánta cantidad sale? Más o menos el 23%. Y esto te tiene que sonar familiar. Porque tú, en todo lo que tú compras, pagas una cosa llamada IVA. ¿Y eso que IVA? ¿Qué es eso de IVA? Impuestos sobre los bienes, ¿no? Añadidos. ¿Y eso para quién es? Últimamente hay un anuncio, ¿no? De Hacienda. Todo lo que tú das, vuelve. Estos días se ve mucho, ¿no? Todo lo que tú das, vuelve. Vuelve en educación, vuelve en sanidad, vuelve en seguridad, vuelve en tal, vuelve en pascual. Pero Hacienda, ¿qué te dice? Hacienda somos todos. Bueno, todos, algunos. Si Israel era un país gobernado por Dios, también necesitaba un tipo de impuestos. ¿Para quién? Para el pueblo. Para el beneficio del pueblo. No eran impuestos, eran ofrendas. Serían para el servicio de los sacerdotes, para el mantenimiento de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. ¿Saben que había un tipo de diezmo? Cada 3 años se hacía un diezmo para esta gente, para los pobres, para las viudas, para los que estaban desamparados. Eso hoy lo llamaríamos asistencia social. O sea, el pueblo de Israel ya tenía asistencia social y había un diezmo preparado para eso, para esa asistencia social. Entonces, cuando vemos cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel, nos está enseñando cómo se mueve una nación, cómo se trabaja con una nación. En primer lugar, ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. ¿Esto cuándo fue? Éxodo capítulo 35, cuando dice, tenemos que construir un tabernáculo, ¿no? Para dar el sacrificio a Dios. ¿Y eso cómo se construyó? ¿A los ricos? ¿Fueron a buscar a los ricos? No, dijeron, entre todos vamos a poner algo. Y dicen que las mujeres empezaron a quitarse los pendientes, los aretes, los brazaletes, así no. Los hombres se quitaban el diente de oro, así. Todos pusieron de su parte. ¿Para qué? Pues para hacer el tabernáculo. Ya saben que el tabernáculo, la parte de dentro, lo que era el edificio, ¿cómo era? De oro. Era de oro puro. ¿Y ese oro de dónde salió? No fueron a la mina por oro, sino cada uno dio de su parte, ¿no? Ese es un tipo de ofrenda para construir el tabernáculo. Era para el beneficio de todos. El diezmo también había una festividad nacional. Miren, les leo Deuteronomio 14, 22 en adelante. Dice, indefectiblemente, es decir, sin fallo, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 26, Deuteronomio 14, si quieren buscar. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás tú y tu familia. Esto era una ofrenda, un diezmo, ¿para qué? Para una festividad nacional. Entonces aquí vemos estos tipos. El diezmo para los pobres, Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad, parte para el levita contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vemos, hermanos, cómo es esto de la ofrenda, cómo es esto del diezmo. Antes de la ley, que era ofrenda voluntaria, movida por un corazón agradecido a Dios. En el tiempo de la ley, ¿cómo viene la ofrenda y el diezmo? De una manera obligatoria. ¿Obligada por quién? Por el gobernador, por el rey, por el que manda. ¿Quién era? Dios. ¿Para qué? Para el beneficio de todo el pueblo. No es para que unos viviesen bien y otros viviesen mal.
El problema es que la nación de Israel, como todas las naciones, no hicieron la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Isaías y dice, ay de aquellos que añaden heredad a heredad, ocupándolo todo. ¿Pensáis que habitaréis vosotros solos en la tierra? ¿Eso qué significa? Que había algunos que tenían muchas casas y había otros que no tenían. Eso como pasa ahora, hay mucha gente que tiene mucho y hay mucha gente que tiene muy poco. Así, ¿no? Pero a Dios no le agrada eso. Por lo menos entre sus hijos, entre sus amados, entre su familia. Él quería que todos tuviesen todo, que todos tuviesen lo mismo, para que no haya, como diría Pablo, para que no haya algunos estrechez y para otros holgura. Dios quiere que todos tengamos de todo, hermanos. Por eso, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Libro de Malaquías, ¿no? Y tengan cuidado porque es un pasaje que usan muchos pastores para intentando mover el corazón de los cristianos a ofrendar, porque a lo mejor ve que en esta iglesia no ofrenda a nadie, en esta iglesia no diezma a nadie. Entonces voy a decir este versículo: ¿robará el hombre a Dios? Malaquías 3, 8, 9. Vamos a buscar este pasaje, venga, que veo que tienen ganas de mover sus Biblias, eso es bueno. ¿A quién está hablando aquí Dios? Época de Malaquías, recordemos, todavía estamos en el Antiguo Testamento. Está hablando a los sacerdotes, está hablando a los levitas, y está hablando en general al pueblo de Israel. Encontramos en el Antiguo Testamento. Malaquías 3, 8 y 9. Vamos a leer juntos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces algún pastor puede decir, ves, cuando no das ofrenda, cuando no das diezmo, ¿qué estás haciendo? Le estás robando a Dios. ¿Le estamos robando a Dios? ¿Le estamos robando a Dios? Y no. Sí, no, hay que entender bien eso. ¿Sabemos que todo viene de Dios? Sí. ¿Viene todo de Dios? No me confundo. Todo lo que ustedes tienen, ¿de dónde viene? ¿Porque son inteligentes? ¿Porque son hábiles en los negocios? No, todo viene de Dios. Eso hay que entenderlo. ¿Pero Dios lo necesita? No. Lo que Dios quiere es ver tu corazón. Dios quiere ver tu corazón. Entonces cuando aquí dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Uno a lo mejor no tiene este año o este mes no ha podido dar ofrenda. Ay, me he robado a Dios. Tienes que ver verdaderamente cómo está tu corazón. Si tú por desgracia no has tenido trabajo o has ganado poco y no has podido dar ofrenda, no has robado a Dios. Pero vamos a aprender que cada uno debe dar como dispongan en su corazón. Y no dejarnos mover por el miedo. Ah, estoy robando a Dios, estoy robando a Dios. Lo que estás haciendo es defraudar a tu Padre. Porque en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios era Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia es Dios es mi Padre. Es una diferencia muy grande. ¿Sí o no? No es lo mismo moverme por el temor que moverme por el amor. Eso los padres lo entendemos, ¿no? Padres no entienden el amor de los hijos, no entienden el amor. Yo no entendería el amor de mi madre a mí o de mi padre a mí si yo no tuviese hijos. Tengo hijas, yo sé cómo las quiero, entonces yo sé cómo mis padres me quieren. Yo sé cómo Dios me ama. Porque yo tengo hijos. Y Dios me ama más que yo amo a mis hijas. Entonces no es lo mismo dar un diezmo, una ofrenda, movido por el temor a Dios que movido por el amor a Dios. Y digo temor de Dios, no es ese temor que aparta del pecado, sino el temor de, ay, que me va a castigar, ay, que me va a caer un rayo y me va a partir por la mitad. ¿Entienden, hermanos? Entonces, estos diezmos obligatorios para el pueblo de Israel, por eso Dios dice, me habéis robado la nación toda en vuestros diezmos y ofrendas. Porque ¿qué hacían ellos? Tenían que ofrendar un cordero, ¿no? Un becerro. ¿Y qué hacían? Según Malaquías dice que ellos traían, porque Dios les dice, me tenéis que traer un cordero, macho, sin defecto. Y ellos que traían, uno tuerto.
¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Malaquías? Llévaselo a tu príncipe, a ver si te lo quiere él, ¿no? Tú llévale a tu príncipe un cordero tuerto, a ver si te lo coge con agrado. ¿A que no se lo llevas a tu príncipe? No, pues no me lo traigas aquí. Eso es lo que Dios está diciendo. Me traes al cojo, al lisiado, al enfermo. ¿Me vas a tener a mí las sobras? Como el que cocina en su casa un manjar rico y le quedan las migajas. Toma, Dios. Dios dice, no. Si no lo haces con tus reyes de carne y hueso, ¿cómo lo vas a hacer con el Dios creador de todas las cosas? Por eso Dios dice, me habéis robado en eso. En vuestro corazón me habéis robado. Porque yo os pido algo muy simple. Cordero, macho, sin defecto, representativo. ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Y vosotros qué me traéis? Uno como vosotros, defectuoso. Por eso la reprimendan. Entonces, para terminar este apartado, los diezmos, las ofrendas del pueblo de Israel eran impuestos obligatorios para la vida social, para la vida sacerdotal, para la vida civil, para los recursos de la nación. Por eso Dios dice que les han robado. Pero llegamos a la era de la gracia. Llegamos al tiempo de la iglesia, llegamos al tiempo de Cristo hasta ahora, hasta la actualidad. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, ahora también todo cambia. Ahora también todo cambia. Yo leo el Antiguo Testamento, yo veo las ofrendas, los diezmos, los veo en todos los lugares. Pero yo leo el Nuevo Testamento y yo, por ejemplo, no veo la palabra diezmo. Sí se ve, 2, 3 ocasiones, nada más. Y eso dirigido a ¿quiénes? A los fariseos, ¿no? A los judíos. Pero sí veo una cosa a la iglesia, y es ofrenda. Ofrenda. La palabra ofrenda es decir, traer un regalo, traer algo, lo que sea, a una persona. Tú vas a una casa y tú llevas una bolsa de fruta, es una ofrenda que tú llevas a ese lugar, que sabes que te van a recibir, ¿no? Ayer en el distrito, ¿no? Algunos hermanos llevaron algo. Distrito 4, bueno, bien, ¿llevó alguien algo? Creo que sí, ¿no? Porque hermano Pierre y su prima, ¿no? Prepararon unas papas a la huancaína. ¿He pronunciado bien? Sí. Estaban riquísimas, ¿no? Picaban un poquito. Pero los hermanos, cuando se reunieron en el distrito, llevaron algo más, es una ofrenda para compartir con los hermanos, porque sabían que allí, en ese momento, en ese lugar, iba a estar Cristo mismo en medio de ellos. Eso es una manera de ofrendar. Aunque nadie lo vea, pero Dios lo ve. Y el Dios Padre nuestro que tenemos, que ve lo secreto que hace, nos recompensa en público. Esas personas que llevaron ayer algo, ahora no van a tener recompensa, no sabemos, que queden en el anonimato, decíamos la semana pasada, ¿no? Pero cuando estén en el cielo, y esto por lo que llevaste a la mesa de pie. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el que da un vaso de agua no caerá en saco roto, no quedará sin recompensa. Entonces, hermanos, ¿qué ocurre ahora en el Nuevo Testamento, en la actualidad? Pues muy sencillo. Hay una expresión que Jesucristo utiliza en Mateo capítulo 22, y la conocen muy bien, ¿no? Cuando vienen los judíos, los fariseos, los escribas: maestro, tú que eres sabio, tú que, eres más listo y más guapo, eres la Coca-Cola en el desierto, Señor. Bueno, estoy hablando de mí, para parafrasear. Pero le dicen: maestro, ¿es legítimo, es correcto pagar tributos? ¿Es correcto para el judío pagar tributos, sabiendo que estamos pagando a los romanos que han matado a un montón de la nación y que nos están subyugando? ¿Es correcto que paguemos impuestos? ¿Y qué dice Cristo? Déjame esa moneda, dame la moneda. ¿Quién aparece en la moneda? El César, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, no hace falta que me contesten. ¿Ustedes pagan sus impuestos? Yo me imagino que sí, ¿no? Porque si tú no pagas impuestos, ¿qué ocurrirá? Si tienes nómina, te la pagan. Si tienes cuenta bancaria, te la paralizan. Y hasta que no pagas el último cuadrante, y si te pones un poco cabezón, te meten en la lista de morosos. Y ya no puedes pagar, pues ya no puedes pedir ni un prestamito ni nada. Entonces, por eso hay que pagar. Y si no pagas, tranquilo, que ya te lo recordarán. Te llaman por teléfono 40.000 veces. Solo te falta decir: te vamos a partir las piernas. Como los mafiosos.
Bueno, si nosotros damos a César lo que es de César, ¿no? Al gobierno. ¿Ustedes dónde pagan impuestos? Aquí en España, ¿no? ¿Y por qué no dicen, no, el padre es español en los impuestos? El país es su país, ¿no? Pero no, ustedes viven aquí, tienen que pagar impuestos aquí. Estamos dando a César lo que es de César. Ahora vamos a la otra parte. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, desde este punto, hermanos, vamos a entender ahora verdaderamente nosotros, iglesia, cómo debemos dar ofrenda o diezmo, si le quieren llamar, para Dios. Bueno, yo tengo que saber qué es de Dios, para dar a Dios lo que es de Dios. ¿Está claro? Sí. A César, lo de César. Si me piden el 21, el 21, el 8, el 8, el 50, el 50. ¿Y a Dios? ¿Qué tengo que darle a Dios? ¿Me contestan ustedes o no? Todo. Todo. Por precio habéis sido comprados. ¿Te suena este versículo? Me parece en 1 Corintios, cuando Pablo está hablando de aquellos que están cometiendo pecado con su cuerpo. Habéis sido comprados por precio. Vosotros no sois vuestros. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Que no os pertenecéis a vosotros mismos. Que tú no eres tuyo. Que tú no eres de ti. A veces nosotros en esto tenemos la noción un poco de niño, ¿no? Voy a explicar bien esto. La noción de niño es, sí, yo soy de mi papá y tal, pero esto es mío, ¿no? Por ejemplo, a mi hija, esto me pasó el otro día, verídico. Yo a mi hija le pedí dinero, ¿no? ¿Me dejas eso que tienes ahí en mucho momento? No, es que es mío. Esto es la pequeña, ¿eh? No la grande, la pequeña. Es mío. Ya, pero tú eres mía, ¿no? Y ella me dijo, no, yo soy de mamá. Y como no iba a entrar en debate de quién, digo, pero tú estás en mi casa. Dice, no, es mía. Digo, cariño, está en mi casa, ¿con qué dinero la has comprado? No, con el dinero de mamá, yo soy de mamá. O sea, ella me estaba dando las vueltas para hacerme entender que no, que lo suyo es suyo. Aunque sea mi hija, pero sí, yo soy tu hija, pero esto es mío. Entonces, con Dios hacemos más o menos lo mismo. Sí, Señor, te pertenecemos. Sí, Dios, tú eres nuestro Dios, tú estás por encima de nosotros, de ti depende nuestra vida, nuestros días, todo depende de ti. Pero esto es mío. No, ¿sí o no? Esto es mío. Entonces tenemos esa mente de niño. Entonces, hermanos, vamos a dejar nuevamente que la Biblia nos hable de cómo debe dar una ofrenda un cristiano. Y para ello nos vamos a ir a 2 de Corintios. Capítulo 8. Vamos a ir al capítulo 8 y capítulo 9. Esos dos capítulos hablan de la ofrenda. 2 de Corintios. Y aprenderemos a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios, capítulo 8. Os voy a leer en primer lugar desde el versículo 1 al 15. 2 de Corintios 8, 1 al 15. Aquí se titula la ofrenda para los santos. ¿Qué ofrenda es esta? Bueno, recuerden, la iglesia de Corinto está en la zona de Grecia, ¿no? ¿Y qué ocurría? Estaban recogiendo ofrenda para los santos. ¿Para qué santos? ¿Para San Pancracio? ¿Para San Crisóstomo? ¿Para San Gregorio? No. Estaban recogiendo ofrenda para los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén lo estaban pasando fatal. ¿Por qué? Bueno, porque los perseguían los judíos, perdían su trabajo, perdían sus amigos, sus amistades, sus relaciones sociales. Los cristianos estaban literalmente apestados en Jerusalén, se habían quedado sin nada. Y lo poco que habían tenido, que habían hecho, como nos cuenta Hechos capítulo 2, pues que lo habían tenido que vender. ¿Para qué? Pues para que los hermanos tengan que comer y tengan que vestir. Por eso los que tenían, o habían tenido, habían vendido todas sus posesiones y lo habían compartido con los hermanos de la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que todo se acaba. Y los hermanos tenían gran necesidad. Y esto ocurrió por todas las iglesias. Hay hermanos en Jerusalén que las están pasando verdaderamente feas. Y empezaron a coger ofrenda para los santos. Ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Es ese tipo de ofrenda. Entonces necesitaban ese dinero. Y dice así la palabra, Pablo hablando. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, todo lo que era el sur de
el sur de Grecia, Tesalónica, Filipo, Berea, que esos pertenecen a Macedonia, y algunas más. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros en esta obra de gracia. Hablando de recoger. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, no mando, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo en hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. También apunta esto, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, para que a unos le vaya bien y a otros no tan bien, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, y para que también la abundancia de ellos, hablando en amor y misericordia, en oraciones y todo lo demás, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto hablando del maná, ¿no? ¿Se han quedado más o menos con los versículos? Vamos a ver varios. Y ahora nos vamos al siguiente capítulo, 2 de Corintios 9, también del 1 al 15. Y disculpe que les lea esto, pero es importante. En cuanto a la administración para los santos, nuevamente, ¿no? Es por demás que yo os escribo. Es más, no haría ni falta, dice Pablo. Como conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos de macedonios y os hallare desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté vista con la generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer abundante en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas toda la suficiencia, abundéis para con toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, provee y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Un poquito más, hermanos. Para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Leamos juntos versículo 15. Mal leído, fatal leído.
Gracias a Dios por su don inefable. ¿Te has dado cuenta que hay unas exclamaciones? Gracias a Dios por su don inefable. Disculpen que haya leído estos versículos. Un poco largo, 15-15. Pero hay que entender bien la situación que había ahí, la necesidad que había en Jerusalén y la necesidad que había en Corinto de que ellos hiciesen. Había habido varias iglesias que se habían comprometido, las de Acaya, ¿no? Por ejemplo, las de Macedonia se habían comprometido. Ay, sí, vamos a llevar ofrenda a los pobres de Jerusalén, a nuestros hermanos amados que están pasando tan mal. ¿Y qué hicieron los de Corinto? Nosotros también queremos hacer la ofrenda. Pero Pablo les advierte, cuidado, porque vosotros habéis dicho que queréis hacerla. Ahora viene, hay que hacerla. No es lo mismo decir que hacer, ¿no? Ay, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dar tanto y cuánto. Y luego a la hora que vienen a pedir y... Porque eso también somos nosotros, ¿no? Tenemos muchas amistades, tienen amistades, ¿no? Amigos. Y ustedes dicen, ay, yo, por mi amigo yo pongo la mano en el fuego, así, de esta manera, ¿no? Y tenemos así conocidos y tal. Pero ¿qué ocurre cuando alguien te llama? Oye, mira, es que necesito 5.000 euros. Uy, es que no sé, es que ahora, es que... Así no. Tú a lo mejor dices, oye, tú pídeme lo que te haga falta. Y te llaman los otros días, oye, mira, que me hace falta... Cuando te toca la cartera, parece que te tocan el páncreas, ¿no? Se corta. Nuestro corazón se aferra a las riquezas. Pablo está advirtiendo, habéis propuesto vuestro corazón, ahora llega el momento de llevarlo a cabo, ¿no? Así de esa manera. Entonces veis preparado, ¿por qué? Porque van a llegar algunos y para que no os pillen por allí, oye, ¿tenéis algo en el bolsillo? ¿Tenéis algo? Entonces preparando ya para que cuando ellos lleguen no sea recogido como ofrenda obligatoria, sino como algo del corazón, algo que ya estaba preparado en nuestro corazón. Vale, entonces desde estos 30 versículos, 2 Corintios 8, 1 al 15, 2 Corintios 9, 1 al 15, vamos a ver 7 maneras de dar la ofrenda. O 7 conceptos de lo que es la ofrenda para los cristianos y de esa manera dar a Dios lo que es de Dios. Vale, muy rápidamente, no os preocupéis, 2 horas y media y ya acabo. En primer lugar, dar ofrenda no es obligatorio. Pastor se ha vuelto loco. Ahora nadie va a dar ofrenda. Dar ofrenda es un privilegio. Versículo 1 al 5, ¿no? De capítulo 8, 2 Corintios 8, de 1 al 5. ¿Lo tienen? Asimismo, hermanos, hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Filipo, Berea, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos no es que fuesen ricos, no eran millonarios, pero querían dar a los hermanos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ellos no dieron lo que tenían, dieron incluso lo que no tenían, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. El privilegio es un privilegio, no es algo obligatorio. No te van a poner una pistola en la cabeza, tienes que dar ofrenda. No, dice que es un privilegio. ¿Quién tiene el privilegio de dar ofrenda? Aquellos que han entendido que Cristo se presentó como una ofrenda en su lugar. ¿Entienden? Cristo se presentó como ofrenda en mi lugar. El que tenía que morir era yo, pero Cristo murió en mi lugar. Entonces, ahora yo ayudar a Cristo, ¿para mí qué es? Un privilegio. Entonces vean la ofrenda no como, ay, tengo que dar la ofrenda, ay, te tengo que dar el diezmo. No. Lo tienes que ver como un privilegio. Por eso, si eres salvo, esto es para el salvo, ¿vale? Si no eres salvo, ¿qué ocurre? No tienes que dar ofrenda. Si no, yo no voy a dar ofrenda, ya como no soy salvo, así. Como todavía no he entendido la salvación, todavía no he entendido la gracia, bueno, la ofrenda no va a contar para alguna cosa, pero sí va a contar para otra. Si tú, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Capítulo 10, aparece, ¿quién? Nicodemo. ¿Y por qué Nicodemo recibió la salvación? Porque fue Pedro a predicar, ¿no? Pero antes de eso tuvo que hacer varias cosas. Dice que él era temeroso de Dios. Y daba limosna, daba ofrenda para los judíos, para la sinagoga. Él ayudaba económicamente. Y él también oraba.
no era salvo, pero Dios ve el caminar de su temor a Dios, Él ve el dar los recursos materiales, Él amaba al pueblo de judío, pero Él ¿qué era? Era un centurión, ¿no? Era romano, pero Él amaba, pero también había aquí recurso económico, y Dios vio todas las cosas. Entonces Dios también puede ver esa ofrenda, ¿no? Y si ve tus oraciones, y si Dios ve tu corazón, Dios te dará la salvación, ¿vale? Entonces, aunque no seas salvo, si quieres ofrendar, bueno, a lo mejor Dios lo cuenta y Dios tendrá misericordia de ti, pero tampoco es obligatorio, ¿eh? Entonces veamos esto, que la ofrenda no es una obligación para el cristiano, pero es un privilegio. ¿Han entendido? Es un privilegio, porque yo he sido salvado, yo quiero participar también para salvar a más. Porque lo que se da en la ofrenda, ¿para qué es? Es para este lugar, el mantenimiento de este lugar. Y en este lugar, ¿qué ocurre? Salvación, predicación del Evangelio. Se salvarán más. ¿Se imaginan que nadie diese ofrenda? ¿Qué pasaría con este sitio? Hay que cerrarlo. Me diría Felisa, oye, no hay que pagar alquiler. No, que no tenemos. Te doy un mes, al mes siguiente, no tenemos. Pues mira, lo siento. Si no tenemos para pagar la luz, nos corta la luz. Y ya tendremos que predicar en otro lugar, buscar otro lugar. Incómodo, ¿sí? Aquí están bien, ¿a que sí? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Está bien? ¿Quieren un cafecito? ¿Quieren? En segundo lugar, dar ofrenda, ¿saben qué hace? Pone a prueba la sinceridad que hay hacia el amor, de mi amor a Dios. De si mi amor a Dios es sincero o es hipócrita, es mentiroso. Dice eso, versículo 7 al 8, ¿no? 2 Corintios 8, versículos 7 a 8. Por tanto, como en todo apuntáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, apuntad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Tú tienes un amor sincero a Dios? ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Cristo? Pues Dios también quiere probar ese amor en tu cartera. ¿Es así? ¿No es así? Sí. El problema es que a lo mejor dices tú, como mi hija, es que es mío, mi cartera es mía. Mi cartera es mía. Yo soy tuyo, pero mi cartera es mía. ¿Entienden, hermanos? Porque es cuando nos toca la cartera de verdad. Nos duele, ¿duele o no les duele cuando toca la cartera? ¿Les ponen una multa, no les duele? A mí me mandaron 2 multas en agosto. El 15 y el 16 de agosto. Cuando llevé a los jóvenes al retiro de secundaria, había un radar, a ver que iba a 70, yo iba a 77. ¿No? ¿Y qué pensé yo? Cuando me mandan 2 cartas, tienen que pagar 100 y 100, pero si pagan rápido 50 y 50. Y que yo que dije, bien, así. Me dolió en el alma, 100 euros. Si es que no tenía que haber ido al retiro de los jóvenes. Tenía que haber llevado a sus padres. Y a la multa para sus padres. Pues no duele. ¿Duele o no duele? Duele. Pero cuando es para Dios, no debe doler. ¿Por qué? Porque es para alguien que yo amo. Por ejemplo, también cuando mis hijas me piden algo, yo ¿se lo compro o no se lo compro? Si compro a ellos más antes que a mí, ¿no? A ellos. ¿Ustedes lo hacen así o no lo hacen así? ¿Qué es antes para sus hijos que para ustedes, o no? Porque les aman. Ellos todavía no aman lo suficiente. Su medida de amor todavía es pequeña, como ellos. Pero nosotros que somos más grandes amamos más a ellos. Entendemos más el amor. Entonces, Dios quiere que entendamos ese amor que hemos recibido. Por eso, ¿cómo es una manera de probar tu amor? A Dios. Tocando algo que tú amas. ¿A que sí? Y Dios quiere ver, ¿a quién amas más? ¿A quién amas más? ¿A mí o a tu cartera? Entonces, eso es lo que Dios quiere ver. Dios no necesita, ¿entienden? Dios no necesita, pero Dios prueba. ¿Para qué? Pues para que te des cuenta de si amas a Dios o amas a tu cartera. ¿Se ha entendido, verdad? Con pocas palabras. Por ejemplo, Lucas 21. Lucas 21, versículo 1. No vamos a buscarlo, porque si no se me va el tiempo. Lucas 21, versículo 1 al 4. Dice que estaba levantando los ojos. El Señor, ¿no? Cristo levanta los ojos, dice, y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Los ricos, ¿no? Echaban la ofrenda en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre, que echaba allí 2 blancas, la moneda más pequeña. En verdad os digo
que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Los ricos cuánto echarían? ¿Mucho o poco? Echaron de rico. ¿Y la pobre qué echó? De pobre. ¿No? 2 blancas. Pero Dios dice, esta viuda pobre echó más. ¿La cantidad económica era más o menos? La de los ricos era más. Pero dice que ella echó más. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Esta es una mujer que ama a Dios. Señor, yo no tengo nada, pero lo poco que tengo yo te doy. Y no dijo, ay, mis 2 blancas. En cambio, los ricos que hacían, esto me sobra. Como esos ricos que van así con el fajo de billetes, ¿no? Así cogido con un... ¿Has visto, no? Una vez. Y, ¿cuánto es? No sé cuánto. Toma. Pum, pum, pum. Y tú lloras cuando ves eso. Así. Dios quiere probar nuestro corazón con ofrenda. Tercer lugar, la ofrenda es un elemento que certifica nuestro conocimiento y nuestra realidad de salvación. ¿Has escuchado eso? El dar ofrenda es un elemento más que te certifica que tú eres salvo, que tú tienes conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Esto en el versículo 9 y 10. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gracia, la gratitud, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto doy mi consejo, porque no os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Está diciendo aquí, hablando del Señor, ¿Él quién era? Él es Dios Todopoderoso. ¿Y Él qué se hizo? Pobre. Él tenía todo en el cielo, gloria, deidad, eternidad. ¿Y qué se hizo? Humilde. Filipenses capítulo 2 habla así, ¿no? Dice que Él no escatimó algo a lo que aferrarse, ser igual a Dios. ¿Y qué hizo? Dice que se despojó y tomó la cruz y murió en nuestro lugar. El Dios Todopoderoso se despojó de su gloria y vino a la tierra y tomó nuestra debilidad. Entonces, ¿ahora yo qué tengo que hacer? Yo conozco esto, que Dios mismo me salvó, enviando a su Hijo unigénito, amado, y murió en mi lugar. ¿Yo qué puedo hacer? Cuando uno entiende esto, ¿cuál es el resultado? Como dice la alabanza que cantaremos al final, mi vida diste por mí, o bueno, mi vida di por ti, ¿qué das tú por mí? O sea, si mi vida di por ti, ¿qué das tú por mí? Salmo 116, no hemos leído al principio. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré yo a Dios? No en vuelta, no a cambio de... Porque no puedo llegar a la altura de Dios, a pagarle lo mismo. Pero ¿qué menos que mi miserable vida? ¿Qué menos que mi miserable dinero? No sé quién decía que el dinero tenía que ser como los ajos. Echarse a podrir en un año, ¿no? Los ajos se pudren en un año, el dinero tenía que ser igual. Podrirse en un año. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Si tu cuerpo es de Dios, ¿y tu dinero de quién es? Mío. De Dios. Entonces, dar ofrenda es un elemento que certifica nuestro conocimiento de salvación. En cuarto lugar, dar ofrenda es voluntario y en relación a lo que uno tiene. Yo a veces escuché a alguien que decía que en una iglesia, para dar diezmo y ofrenda, tuvieron que pedir un préstamo. ¿Eso es correcto? No. Y en muchas iglesias he escuchado que los pastores hacen así. No, si no tienes para dar ofrenda, pide un préstamo, una tarjeta de crédito, un Bizum, lo que sea. El caso es que tú ofrendes. No, si no tienes, no des. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar de lo que no tiene. Versículo 12 al 15. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, si tú no tienes, ¿qué tienes que hacer? Vas al banco, al Santander, no, préstamo, que tengo que pagar el tiempo a la iglesia. No. Uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. En quinto lugar, dar ofrenda se basa en un principio de Dios. ¿Cuál es este principio? Dar para recibir.
¿No? ¿Qué hace Dios desde el principio? Da. ¿O no? Dios creó todas las cosas. Dios creó la tierra ¿para qué? Para ser habitada. Dios crea un huerto en el Edén, al oriente del Edén, y pone ahí al hombre, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Da, ¿no? Los animales son tuyos, la tierra, tuya, gobernará, sojuzgará, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, menos este árbol. Este es mío. Para que recuerdes que todo era mío, pero que ahora es tuyo. En resumidas cuentas, eso es lo que ocurre en el huerto de Edén. Dios le dice a Adán, ya era, ¿no? Por llevar con bienes, ¿cómo es? Gananciales, ¿no? Todo, ¿de quién es? ¿De quién es todo? De Dios. Y Dios le dice, todo para ti. Todo es tuyo. Menos este poquito. Menos el árbol. Este árbol del conocimiento del bien y del mal. De la ciencia, este. Este es un recordatorio para que tú entiendas que todo era mío, pero que ahora es tuyo. Entonces el árbol que había ahí tenía que mover a la gratitud a Dios. Y lo que movió fue a la avaricia. No, también mío. ¿No? Lo mío, lo tuyo es mío, y como dice, lo tuyo es mío, lo tuyo es mío, lo mío, a ver, lo tuyo es mío y lo mío de los dos, así, ¿no? ¿No? Eso, lo tuyo es mío y lo mío es mío, pues como habéis dicho. Aquí, 2 Corintios 9:2, buscamos, 2 Corintios 9:2. Pues conozco vuestra voluntad. 9:6, perdón, 9:6. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 6 dice, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra generosamente segará. Nos enseña la tarea de un labrador, un agricultor. Si tú tienes un saco de cereales, ¿no? Pero tú dices, qué pena tirar al suelo. Y tiras solo un puñado. Y te llevas el saco. ¿Qué saldrá? Un puñado. Pero si tú dices, bueno, confío en la cosecha y siembras todo el saco, ¿qué sacarás? Todo el saco. El fruto de todo el saco. Eso es digamos, el principio bíblico. Si tú das, reciben. He dicho, si no, manos que dan, reciben. A veces eso, ¿no? Uno da y no recibe, ¿cómo te sientes? Un poco con cara de tonto, ¿no? Sí. Pone cara de, yo estoy dando y no recibo. Bueno, Dios te dará. Por ejemplo, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Acaba ahí? No. Y serán llenos tus graneros en abundancia y los lagares rebosarán gozo. ¿Ven? Dios que te dice, tú da y recibirás. Y eso también algunos pastores utilizan, ¿no? Es que no dais, ¿cómo vais a recibir? Tenéis que traer. Cuanto más traigáis, más vais a recibir. Si me dais 1.000, vais a recibir 2.000. ¿Y qué hace la gente? Va con $1.000, 1.000 euros. Y luego no reciben nada. ¿Saben por qué? Porque dan con egoísmo. No están pensando en los 1.000 que dan, están pensando en los 2.000 que recibirán. Por eso, ¿qué hacen? Están echando su dinero en un saco roto. Bueno, roto no. Es el del pastor. El saco está cosido. Gálatas 6:7-9 dice así la palabra, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Así? De todo lo que el hombre sembrare, esto también se segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, ¿entienden este principio? Dios quiere que tú des para Él darte. Y no se piense que aquí vamos a decir, ven, hermano, pero ¿sabes por qué no tienes? Porque tú no das ofrenda. No, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Entonces tú tienes que hacer entender a Dios, no a mí, o no a los servidores, no al presidente de la iglesia, no a Dios. Dios, yo entiendo esto. Por eso yo quiero que veas que yo no lo doy para que tú me devuelvas, pero yo lo doy con gratitud porque yo lo recibí. Y yo confío en ti que tú me darás algo aparte. Lucas 16:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada,
remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Si tú das mal, ¿qué recibes? Mal. Pero si tú das bien, con un corazón bien, ¿Dios qué hará? Que Dios es nuestro Padre. Entonces Él nos dará de esta manera. En sexto lugar, dar ofrenda no es un sacrificio, sino un gozo y una bendición. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y ahora me veo a los hermanos llevando el sobre de la ofrenda. Sí. No. Porque a lo mejor tú ves, mi ofrenda, voy a decir, pero a lo mejor tu corazón está. Ya no voy a poder comprar esto, ¿sí, no? Ya no voy a poder. Adiós, el móvil nuevo, adiós, necesito. Dios ama al dador alegre. Pero el dador, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Oye, el pastor se va a dar cuenta de que no me ofrenda. Oye, no por necesidad. Yo quiero hacer un comentario más. Ustedes ven, aquí no vamos a pasar el cestillo, como en la iglesia, ¿no? En la iglesia pasan el cestillo, en la iglesia católica pasan así, ¿no? ¿Sí, no? O sea, ahora, hace mucho que voy. Pero pasan así el cesto. Entonces es una manera más o menos que te obligan a dar, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era niño y no tenía, ¿qué hacía? Cerraba la mano y hacía ¡pam! Y golpeaba el cestillo y sonaba ¡sí! Y parecía que había dado, pero que no daba. No había llevado, mi madre no me había dado. Entonces yo que decía, está mi amigo, y va a decir que qué roñoso, ¿no? Y yo así, yo tengo aquí y ¡pam! Y ya parecía que había dado. Así. Sí, se entiende, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahí, miren, no lo tenemos aquí delante, porque también hay iglesias que lo tienen delante, ¿no? Para que vean quién da y quién no da. Nosotros lo tenemos ahí atrás, en un rincón. ¿Para qué? Para el que quiera, el que quiere en su corazón, dar. Y luego ven que hay sobres, ¿no? Ha ocurrido alguna vez que nos hemos encontrado dinero en los sobres y del armaviete este. No, no es así. El dinero no se mete en el sobre y se mete en el hueco. No, el dinero se mete en el sobre y luego en el cajón de ofrenda. Y luego los servidores sacan el sobre del cajón de la ofrenda y lo apuntan en el libro de contabilidad. ¿Sí, no? Y luego ese sobre, ¿qué se hace? Pues para, ecológicamente, ¿no? Para no gastar muchos sobres, ese sobre se mete en el huequito, ¿no? Si está tu nombre. Hay algunas personas que a lo mejor lo del nombre no les gusta, ¿no? De poner mi ofrenda, fulanito, tanto dinero, tal. No es obligatorio que pongan el nombre. Pueden poner anónimo o pueden poner gracias a Dios. No pasa nada. Pero si ustedes quieren que conste que esto yo lo explico aunque nosotros no podemos. Se me lengua la traba. Voy a explicar bien esto. Algunas iglesias están federadas. Federadas quiere decir que están registradas en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esas iglesias? Bueno, ocurre como en la Iglesia Católica o cuando tú das dinero a Cruz Roja, que tú te puedes desgravar. Si nosotros estudiábamos en Ferede, ustedes dan ofrenda, nosotros luego podríamos hacer la declaración, ustedes podrían hacer la declaración de la renta y constar como que han dado tanto a la iglesia y una parte se la devolverían. Por eso lo del nombre. El problema es que nosotros hemos intentado varias veces y no se ha podido, pero seguiremos perseverando hasta que la gracia abunde. ¿Entienden lo de poner el nombre? Pero no es obligatorio. Si lo quieren poner, no lo ponen, no pasa nada. Para que sepan dónde está su sobre, para la semana siguiente volver a poner. Si quieren poner lo que dan, lo ponen. Si no lo quieren poner, no lo pongan, no pasa nada. Y si quieres dar, da. Si no quieres dar, no des. Pero Dios es mandador alegre. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, de esa manera se hace la ofrenda. Vamos por el quinto, ¿no? Si quieres recibir, tienes que dar. La ofrenda es eso, el 6, gozo y una bendición. Filipenses 4:10. Buscamos, no, se me va el tiempo. Les leo 8:20. Hechos 20:35. En todo
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Esto es Pablo hablando, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es una bendición? No, es una bendición. ¿Significa bienaventurado? ¿Qué significa? Ser bendecido, ¿no? Bien, es más bienaventurado dar que recibir. De ahí el dicho ese, mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú das, ¿quién se alegra? ¿Quién se alegra cuando tú das? Tú y el otro, ¿a que sí? Y el que recibe, ¿quién se alegra? Él. ¿No? Cuando tú das a alguien, ¿quién se alegra? Se alegra él, pero tú cuando le estás dando, te alegras tú porque le estás dando y así, ¿no? Y te alegras por ti y por él. O sea, tú te alegras doblemente. Él se alegra solo por él. Entonces Dios quiere que recibamos esta bendición. Y en séptimo y último lugar, dar ofrenda a Dios. Escúchame bien, solo sirve si tenemos un corazón conforme a Dios. ¿Se ha entendido? Dar ofrenda a Dios, porque cuando echamos la ofrenda ahí en el cajón, no es para mí o no es para la iglesia, digamos el edificio, es para Dios. Es mi ofrenda a Dios, es amor a Dios. Entonces servirá si yo tengo un corazón conforme a Dios. 2 de Corintios 9, 8. Lo tenéis ahí, ¿no? Lo tenéis. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. ¿Esto qué significa? Muy sencillo. Si tú das por necesidad, hermanos, si ustedes dan por necesidad, ¿cómo van a dar? Con hipocresía, ¿no? Con mentira, porque dicen, sí, voy a dar ofrenda. Pero porque me están obligando, me siento obligado a dar así, como si fuese una cuota. No, aquí no cobramos cuotas. No hay cuotas, tienen que dar tanto o cuanto. No. Entonces, no des con hipocresía, porque eso eran los judíos, daban con hipocresía, ¿no? ¿Y qué les dijo el Señor? Vosotros diezmáis la menta, el eneldo, el comino, así, ¿no? Pero os dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia, el amor a Dios. Entonces ellos eran hipócritas porque daban de esta manera. Entonces nosotros no seamos así. El Señor también dice, cuando tú des limosna, tipo de ofrenda para los pobres, ¿no? Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Si tú vas a dar ofrenda y sacas, y esperas a que haya más gente en la iglesia y dices, voy a dar mi ofrenda, sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué estás haciendo? Te estás vanagloriando. Mira, quiero que la gente vea que yo doy ofrenda. Es que de verdad, yo sí doy. Voy a dar mi ofrenda, así te pones así. Entonces, ¿eso qué ocurre? Si eso vale para pagar la luz, sí, claro que vale. El dinero no es dinero de monopolio, es dinero que vale, ¿no? Pero Dios no lo ve. Ese no lo espera recibir en el cielo. No estás haciendo tesoro. Ese no cuenta en tu tesoro celestial, ¿vale? Ese vale para la tierra. Pero si tú lo das en secreto, cuando no haya nadie, cuando haya pocas personas, como el que no quiere las cosas, mira, tú te pones el sobre así, escondido, y te vas, así. Como que disimulando, como que pasabas por casualidad. Pues Dios lo va a contabilizar para nosotros económicamente y para ti también sube en tus bitcoins celestiales. Y otra cosa importante antes de terminar. Si queremos que esa ofrenda cuente para Dios y tener el corazón conforme a Dios, tienes que tener un corazón perdonador. Perdonador. Porque si tú traes tu ofrenda al altar y en aquel momento, dice el Señor en Lucas 11, ¿no? No, en Mateo 5, 23, 24. Dice, y tú en ese momento te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti. Deja eso, no lo eches. Ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y cuando te hayas reconciliado a tu hermano, entonces ve y echa tu ofrenda en el altar. ¿Qué tal? Si alguno de aquí, mis hermanos, yo no veo los corazones, ustedes conocen cada uno su corazón, yo conozco mi corazón. Si tú tienes algo contra algún hermano y aún así tú coges tu ofrenda tan alto y tan pancho
y la echas para Dios, Dios, espero que te agrade mi ofrenda. A Dios no le va a agradar. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que tú tienes algo contra tu hermano o contra tu hermana. Entonces ve y reconcíliate primero con tu hermano o con tu hermana y después da tu ofrenda. No lo digo yo, ¿quién lo dice? El Señor Jesucristo, Mateo 5, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar, lo voy a repetir para que conste en acta. Allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Perdonen, cristianos, perdonen. A Dios le agrada más que perdones que ofrendes. ¿Han entendido? A Dios le agrada más que tú perdones a que ofrendes. Puedes dar mucha ofrenda, pero si en tu corazón hay rencor, hay, no odio, pero sí rencilla a un hermano, ese dinero a Dios sí que le parece de monopolio. No me vale, es falso. No es de tu corazón, es de tu cartera. Entonces perdonen, por favor. Insisto en esto. Vale. Entonces, hermanos, yo creo que ya ha quedado claro el tema de la ofrenda. ¿Es obligatorio? ¿Es necesario? Cada uno de conforme se propone a su corazón. Dios ama al dador alegre. No den por necesidad, pero sí den porque es un privilegio. Es un privilegio. Vale, hermanos. Y si aún así queda alguna duda, yo luego se la puedo aclarar. Vale, hermanos. Entonces también ya saben cómo se hace aquí la ofrenda. Cogen su sobre y, como se dice algunas veces, preferimos el que se dobla antes que el que suena. Y no hagan como yo cuando era niño, con la mano cerrada, ¡clink, clink! Y así. Y que Dios toque nuestros corazones para ser más agradecidos. Vamos ahora a terminar. Bendito Padre, que vives y reinas, y tuyas son todas las cosas. Oremos, Padre Santo, que abunde tu misericordia a nosotros y tu gracia. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes en este punto que hemos trabajado hoy, hemos aprendido hoy tu generosidad, y aprendamos de esa generosidad y la pongamos en práctica nosotros mismos. Sabemos que tú no necesitas nada, pues tuyos son los cielos y la tierra, y toda cosa que existe en el universo te pertenece, Señor. Pero nosotros entendemos que entre esas cosas estamos nosotros, te pertenecemos, y todo lo que nosotros tenemos también es tuyo. Tú nos permites tener trabajo, tú nos permites tener todas las riquezas que tenemos, muchas o pocas o ningunas, pero Señor, sabemos que de todo eso no queremos darte a ti lo que nos sobra, no queremos darte a ti una limosna, no queremos darte a ti, Señor, eso que queda, ese remanente. No, Señor, queremos dar todo. Y no solo lo económico, sino que nosotros mismos también nos queremos entregar, porque hay cosas mucho más valiosas que el dinero, como es nuestro servicio en la iglesia, como es nuestro perdón a los hermanos, como es nuestra oración por los perdidos, como es nuestro sacrificio, nuestro culto en este lugar, sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero ayuda también, Señor, para que nuestros corazones no se encarguen de glotonerías y no se llenen de deseos de lo económico, de los recursos materiales, sino que lo tengamos como basura, como dijo Pablo, por amor a Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias por esta hermosa iglesia en la que tú nos has dejado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a